como dice el título, de genotoxicidad por cannabis. La presentación es un poco distinta a las que hemos tenido en el pasado, por la forma en la que lo orienté. No se cambió. Sí. Entonces vamos a describir los defectos genotóxicos asociados al consumo de cannabinoides, principalmente los teratógenos, carcinógenos y relacionados con el envejecimiento prematuro, su impacto y la asociación con el aumento de las anomalías congénitas. Para ordenarnos un poco, vamos a ver un poco sobre los cannabinoides, porque voy a nombrar varios, en verdad, para que sepan de qué les estoy hablando cuando estoy hablando, y luego vamos a ir desglosando la genotoxicidad, los efectos que tiene, y van a ver que se mezclan un poco, porque en realidad los mecanismos intervienen en todos estos efectos que tiene, y eso. Entonces, para partir, me gustó mucho esta frase, que dice que desde que Steller desató la talidomida en el mercado global en 1957, no se ha comercializado agresivamente ningún agente que se sabe que es genotóxico por razones comerciales. O sea, en el fondo ya sabemos que la cannabis es genotóxica y aún así la estamos comercializando y liberando como a todo el público, no en todos los países, pero me gustó mucho la frase. Entonces, un cannabinoide es un compuesto orgánico que nosotros lo encontramos en la naturaleza y que también lo producimos internamente, ¿cierto? Que pertenece al grupo de los terpefenoles, que se une a los receptores cannabinoides en el organismo humano y en otros, ¿ya? Hay tres tipos o grupos, ¿cierto? Que están los fitocannabinoides, que son los más conocidos, que son los que derivan de la planta, ¿cierto? Que es lo que conocemos como marihuana y los que son como naturales, entre comillas. Y están los endógenos que producimos nosotros y los neocannabinoides o sintéticos, ¿ya? Que no necesariamente son sintéticos, pero que se les llama de esa manera también, donde está el THC, que es como la molécula más conocida. Esto en el cuerpo, se ve súper borroso ya, pero en el cuerpo interaccionan con estos dos receptores, que son los receptores cannabinoides 1 y 2, y la gracia es que el 1 se encuentra en el sistema nervioso central, reproductivo, digestivo, inmune, y el 2 en pulmón, vaso, testículo y sistema inmune, ¿ya? Entonces actúan en muchas partes del cuerpo. Y tengo estos dos que los anoté, que son dos de los que están aprobados por la FDA y por las agencias reguladoras europeas que se ocupan, y que también vamos a ver que se han relacionado a algunas de las alteraciones. Entonces, ha habido un aumento en la exposición de cannabinoides, principalmente porque hay un aumento en la prevalencia del uso, como en la población general, porque hay un aumento en la intensidad del uso asociado a que la gente tiene una idea de que es como bien inocuo, ¿cierto? Y que ha habido un aumento en la potencia del delta 9 THC, que es una de las que más se ocupa, y que se ocupa también de manera farmacológica, que es mucho más alta, les voy a mostrar más adelante, a lo que se consumía anteriormente y con lo que se habían hecho los estudios en el pasado, en los que se demostraba que era inocuo. Ahora, la combinación de estas tres métricas es como el predictor más poderoso de los resultados genotóxicos que he tenido y de los cambios que ha mostrado la población en los últimos años. Y bueno, una de las cosas que llamó la atención, y van a ver que hay muchas de las publicaciones que les voy a mostrar que son del mismo autor, que son diferentes publicaciones, se vio que en algunos países como Francia y Alemania aumentaron mucho las... ¿cuál es la palabra? Como la agricultura de la marihuana, por decirlo, no me acuerdo la palabra que es. Cultivo casero. No necesariamente casero, porque son países en los que está legalizado. Y de hecho en muchos lados, como se cree que el tabaco está malo, y por eso le puse a voto, se cambiaron muchos estos cultivos de tabaco por cultivo de marihuana. Y de hecho se ha visto que ha habido un poco de paso de estos cannabinoides por contaminación con otros alimentos, ¿ya? Por ejemplo, en las gallinas, en los huevos, en productos lácteos y en otros, por cultivos que están cercanos. Y de hecho en estos dos países, que es donde más aumentan los cultivos, se ha visto un aumento de 70 veces de acortamiento de extremidades en humanos y en terneros. ¿Acortamiento a qué se refiere? De extremidades, como la talidomida. Como una... Sí, un acortamiento. ¿En humanos? También en humanos se ha visto un aumento, mayor en terneros, pero sí. Esto es más que nada poblaciones como rurales. Pero bueno. El foco una parte. Es que describe lo que pasa, que más adelante pero en realidad era de todos. En general los agrupaban todos como acortamiento, pero se podían producir distintos. De hecho, también se producen alteraciones como de la digitación, etc. Hay de varios. Vamos a ver qué afecta como a todo. Yo creo que pasa un poco, y me adelanto un poco a la conclusión, que siento que es algo que pasa con muchas cosas, que primero se habla de que como que no hace nada y después como que hace de todo, y probablemente en el futuro estudio vamos a ver que es medio intermedio. Entonces, las vías de genotoxicidad son muchas, van desde la rotura de doble cadena y también de cadena simple ADN,
y no solo ese efecto clastogénico como de romper, sino que también los efectos en las vías de reparación, sobre todo las reparaciones por homología. Y no solo en la secuencia de ADN, porque sabemos que se pueden producir otras alteraciones post-transcripcionales, post-traduccionales, sino que también se reduce la síntesis de histonas, no solo de histonas, sino que también como del ADN en el fondo y de las proteínas, pero de las histonas en particular nos importa en este momento. Y hay una desregulación en la remodelación de la cromatina de las histonas, o sea que va a haber una alteración en la eugocromatina y heterocromatina, y una desregulación en la metilación y en otros mecanismos epigenéticos, y que finalmente terminan igual esta rotura de ADN y rotura de cromosomas que van a mostrar algunos arreglos cromosómicos. Se ha visto que aumentan algunas translocaciones, cromosomas en anillo y también en aneuploidías. Entonces, esta genotoxicidad la vamos a ver como clínicamente con tres cosas. Primero, el efecto teratógeno, ¿cierto? Sabemos que es teratógeno, no sé si lo entiendes. Bueno, pero viene del griego terato, que era como monstruo, ¿cierto? Un agente teratogénico es una sustancia o un agente físico o cualquier cosa que sea capaz de causar defectos congénitos durante la gestación del embrión, ¿cierto? Y bueno, la carcinogénesis, el conjunto de fenómenos que va a determinar la aparición y desarrollo de cáncer, y el envejecimiento acelerado prematuro queda como claro con el nombre. Entonces, el efecto genotóxico, como vemos, tiene como esta triple convergencia, que es bien importante, y que es altamente, como se ha mostrado, que es altamente significativa y clínicamente grave y relevante, ¿ya? Entonces, la genotoxicidad por cannabis en realidad no es tan controvertida como creemos, como que siento que nos hacen creer que como que es un tema más controvertido de lo que es, porque en realidad está como súper demostrado. Y los estudios que se realizaban antes, donde se mostraba que era muy como quizás más inocuo, ¿cierto? Se hacían con dosis de THC y con consumos que eran mucho menores de los que tenemos hoy en día, ¿ya? Y aquí les anoto que, por ejemplo, el THC ha aumentado desde 1993 hasta el 2017 de un 3.4 a un 17.1% de las moléculas que se están comercializando. Entonces, los estudios que yo hacía con ese porcentaje, obviamente son distintos porque la concentración es mucho más alta, ¿ya? Recordando además que el consumo de cannabis, no es que yo la consuma y desaparezca en mi organismo, sino que puede quedar retenida en la grasa corporal, el sistema reproductivo y el sistema nervioso central hasta 3 meses, y en algunas publicaciones sale que más tiempo. O sea que no importa que yo deje de consumir ahora, que ese efecto va a perdurar en el tiempo. Entonces, partiendo un poco con el impacto teratogénico, ya vimos que se producen como muchas alteraciones a nivel de ADN, pero también provocan alteraciones en los morfógenos. Uno de los más importantes que hemos escuchado en muchas de las presentaciones, ¿cierto?, que es Sunny Hedgehood. Si nos acordamos un poco, y esto es para ejemplificar porque en realidad puede ocurrir en todos los sistemas, dentro de los gradientes morfógenos tenemos este que tiene que ver con el tubo neural, ¿cierto? Que no sé si se acuerdan no sé si reconocen la estructura, ¿ya? Pero en el fondo estamos viendo que en la parte dorsal tenemos la vía Wien y la de, se me olvidó el nombre, BMP era, bueno, este morfógeno... Sí, del hueso, esa mucha gracia alta, ¿ya? Y por la parte dorsal, ¿cierto? Sunny Hedgehood. Y ellos trabajan como entre ellos, una red de gradientes, ¿cierto?, que se expresan más o menos en diferentes partes, generan gradientes de morfógeno, y también tenemos otros por las vías laterales, como el del ácido retinoico, y esos son algunos de los que aparecen acá, pero hay muchos más. Y estos interaccionan como muy en conjunto, ¿ya? Y se regulan entre ellos, es una red muy fina de regulación. Entonces cualquier cambio que yo realice en alguno de estos me altera todo, ¿ya? En particular para Sunny Hedgehood se ha visto que cannabis lo inhibe, ¿ya? Y lo inhibe como en varios niveles, ¿ya? Pero principalmente ya se han demostrado que se provoca alguna inhibición por alteración en 5 genes distintos que tienen que ver con los mecanismos de regulación de Sunny Hedgehood que provocan su alteración. Y como ustedes saben que este morfógeno actúa en muchos lugares, ¿cierto?, va a producirnos alteraciones puede en realidad producirnos alteraciones en prácticamente todos los sistemas, ¿ya? Como les explico en la foto. Bueno, y además esto tomando en consideración que este morfógeno actúa en etapas como bien iniciales del embarazo, ¿cierto?, que son en las que muchas veces, y que sabemos que muchos de los embarazos que no son planificados, nosotros nos vamos a dar cuenta del embarazo cuando ya en el fondo es tarde, cuando ya se produjo el daño. Y recordando el efecto acumulativo, ¿ya? Entonces, bueno, no solamente afecta a Sunny Hedgehood, sino que afecta en realidad a todos estos gradientes. No vamos a revisarlo por uno porque si no se nos alargaría mucho, son muchos mecanismos, pero como pueden ver, se ha mostrado que afecta mucho, ¿ya? Por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico o el de señalización de retinoides, ¿cierto?, que son algunos que suenan mucho. Y algunas publicaciones, por ejemplo en Colorado, que es uno de los países que está
está legalizada, perdón, no es un país, ¿no es cierto? Que está legalizada la marihuana, se ha visto un aumento, perdón, un estado, se ha visto un aumento del 29% de las anomalías congénitas, pero es una asociación en realidad en este momento, ¿ya? Acá les tengo un gráfico donde vamos a ver los eValuate, no sé si los conocen o entienden lo que me refiero con eValuate, ¿no? Bueno, es una medida estadística, ¿cierto?, que se utiliza para evaluar, en el fondo, qué tan robusto es el resultado de un estudio observacional. En el fondo, entre más alto, es como que hay más asociación y hay menor probabilidad de que esté interfiriendo con otras causalidades, ¿ya? Es bien bueno. Y idealmente tiene que ser, tiene que ser mayor a 1.25 para considerarlo como indicador de causalidad, que es lo que está señalizado por la línea blanca, ¿ya? Y cuando es mayor a 9, que les voy a mostrar acá, es porque es muy alto, ¿ya? Entonces, creo que no se alcanza a ver, ¿ya? Pero aquí hay listada en la parte de abajo de todas de varias anomalías congénitas y el riesgo de que o el eValuate relacionado con esta en el consumo de cannabis, o sea, como de consumo natural, porque se tiende a pensar que las que son naturales, ¿cierto?, son como más inocuas, pero vamos, no tan así. Entonces, ustedes no alcanzan a ver, pero acá, por ejemplo, está el que está más arriba, tiene que ver con las atresia intestinales, ¿ya?, y la estenosis. El segundo punto es síndrome de Down, ¿ya? Vamos a ver después por qué lo que se propone que lo explique. Integridad del arco aórtico, está también pivot, ¿cierto? La dislocación congénita de cadera, etc. Hay muchas, de hecho acá está trisomía 13, trisomía 18, que son como de las más altas igual, y estenosis de esófago, etc. Hay como de varios sistemas, ¿cierto? Y son bien altos, y como que todos aumentan. Salen los dos, dice más, claro, atresia y estenosis. En la primera línea dice los dos, lo que pasa es que no se nota nada en la foto, pero acá se ve reflejo ahí, eso. Ahí dice atresia y estenosis, ya ahí es el que está más arriba y el siguiente es síndrome de Down. No sabía. Sí, es una lástima. Pero ahí se los leo. Este otro es un gráfico similar al anterior, pero este es para THC, ¿ya? Porque son distintas moléculas, se comercializan de forma distinta, y para que vean que también hay un aumento de varias anomalías congénitas. En este, como no se ven bien los números, no pueden ver, pero es menor, ¿ya? Parece que igual son altos, pero los números acá al lado llegan hasta el 2, ¿ya? El otro llegaba hasta como el 10 de eValuate, ¿ya? Es para que vean que aumenta, pero aumenta mucho más, o en esta publicación se ve un aumento mayor. ¿Esa publicación qué dato ocupó? Es del ¿cómo se llama? Eurocat. ¿Cuántos casos? Eran muchos, doctoras, porque eran como varios años. Eso es primordial, porque yo te puedo Sí. decir que el último metaanálisis que lo acabo de revisar dice todo lo contrario. Pero dice 2001 al 2015, Sí. son 15 años. Es que depende de qué, pues si es 2001 a 2015 el registro No estoy viendo. cubano son 5 casos. No, es de Europa, es de Europa. Porque Son de es Europa. un poco nacional. Europea. Sí, son de Europa. Por eso estoy preguntando. Sí. La mayoría son de Europa, tengo unas de Estados Unidos. Pero de hecho, ahí no sé, como le decía, no se ve nada, pero acá está Stuart y Kenneth, que son los autores de la mayoría de las publicaciones. Acá hay otro, que ahí está el nombre de arriba, que este es europeo. Aquí lo que estamos viendo es un mapa gráfico secuencial de anomalía de pared corporal, ¿ya? En estudios con datos europeos desde el 2010 al 2019. Lo que estamos viendo acá es una relación entre las anomalías congénitas de pared corporal y la exposición a cannabis. Se ocuparon datos de consumo que fueran como de exposición prenatal comunitaria, ¿ya? Y en esta publicación en particular se asociaba esta anomalía con el compromiso más bien vascular que produce la cannabis, que es similar al que produce el tabaco. Este es primero para entender un poco, para mostrarles cómo ha cambiado el patrón de anomalías congénitas en Europa, en distintos países. Ya esto todavía no con THC. Entonces vemos que, por ejemplo, en países como Francia, Alemania, en Bulgaria, en Suecia, en Noruega, eso es lo que estoy mostrando, se ha visto como un cambio, ¿ya? Y eso lo pueden ver con los colores. Entre más negro es que más, o sea, entre más morado, ¿cierto?, hacia negro, es que ha habido más un aumento de las anomalías congénitas versus hacia abajo, ¿ya? Y vemos que, por ejemplo, en países como Francia y Alemania ha habido un poco un cambio de color, pero más estable, versus, por ejemplo, Bulgaria, que miren, está negro, ¿ya? En estos países, a diferencia de otros en los que no ha cambiado mucho el aumento de las anomalías congénitas, se ha relacionado un poco con cannabis porque en esos países se ha aprobado y ha aumentado el consumo, versus en otros como en Suecia, que no ha habido legalización y no ha aumentado y que se ha mantenido más o menos estable. Y acá... Son 18 millones de nacimientos. ¿Ya cierto?
Me da un poco ese. La muestra web. Era mucho, que yo, perdón, no me acuerdo el número de memoria, pero sí eran. National Birth Defects Ah, sí, de Estados Unidos. Sí, sí, me imaginé. Por lo menos. Ya, entonces acá este es para complementar el gráfico anterior. Este es un gráfico secuencial bivariado, o sea que considera dos variantes, ¿cierto? Este es para gastroschisis, y en realidad esta publicación fue la que motivó inicialmente la presentación, ¿ya? Por concentración de, en este caso, THC, ¿ya? En diferentes naciones europeas entre el 2010 y el 2019. Entonces el mapa muestra, como ven, diferentes tonos de color, es un poquito raro de ver al principio, ¿cierto? Que representan diferentes niveles de concentración de THC. Entonces, el verde, el punto verde es como el de más baja concentración, el punto rosado es el de más alta concentración. Entonces acá lo que nos están mostrando en el tiempo es igual el cambio de estas anomalias congénitas en el consumo de THC, ¿ya? Y vemos que, por ejemplo, en Bulgaria, que les tengo marcado acá, cambió desde verde hasta rosado, ya como que ha ido aumentando mucho. Y les marqué igual, este era Noruega, ¿ya? Que en verdad se ha mantenido más o menos estable en el tiempo. Es para que vean en realidad la tendencia de cómo ha ido cambiando. Esto es exactamente lo mismo, pero para un PALECELE, para que también puedan analizar, y en realidad es bastante similar al otro. También Bulgaria fue cambiando como de verde hacia más oscuro, pero no tanto como en gastroschisis, ¿ya? Y en la conclusión, en realidad no les voy a mostrar todo el gráfico de la publicación porque son varias, pero en esta se mostró que hubo un aumento en general de todos los defectos de pared, con no lo anoté acá, pero era un riesgo relativo de 2.1 si no me equivoco, pero se los voy a tener que confirmar porque no lo anoté. Y lo mayor fue para un PALECELE, siguió para hernia esfermática congénita, defecto de pared renal en general, o sea, no, perdón, en general, otros diferentes a estos, y gastroschisis de último. Y esto, es porque les incluí como de otros lados, ¿cierto? Son las tendencias temporales de ciertas anomalías cromosómicas, ¿cierto? Que también se pueden considerar como asociadas con el consumo de cannabis. Acá tenemos como en general síndrome Down, síndrome de Edward, otros síndromes genéticos que no eran de esto, Klinefelter, Patau, era así, ¿cierto? Y Turner, Patau. Sí. Ya, entonces este igual es para ver tendencia en el tiempo, pero estos son otros datos. Patau, sí, que el doctor Laxer me enseñó. Ya. Ah, ya. Entonces, el gráfico que está... Este gráfico... Yo me enteré también con el mismo día que el Alice. Ah, sí, se lo enteramos todos juntos. Sí. Le conté a todos. Lo que está mostrando acá, porque no se pueden ver bien las letras, es que en rojo se está marcando alto consumo de cannabis, en azul bajo consumo de cannabis. Estamos viendo como la relación en el tiempo para estas diferentes aneuploidías y otros defectos cromosómicos. Qué lástima que se vea. Sí, pero la tendencia pueden verla. Por ejemplo, en síndrome de... No de directo de la... Tiene problema de... Como que en el cable, el otro día tuvimos un problema que no pudimos conectarlo. Y bueno, lo que vamos viendo es que en general, en los que son alto consumo, la tendencia siempre es que va aumentando en el tiempo, ¿ya? El único que se mantiene más o menos estable o que no se ve como afectado es Klinefelter y Turner, ¿ya? Pero los otros todos se ve como un aumento con consumo alto. Y con consumos bajos, en realidad, mira, la mayoría es como que se mantiene estable o baja, pero en algunos, como Turner, sí vemos que el consumo aumenta un poquito, es discreto, ¿ya? Y otros desórdenes genéticos que no... eran varios, ¿cierto? También se ve un aumento discreto, porque en el fondo, independiente de que la dosis sea baja, igual es acumulativa en el tiempo, ¿ya? Esto es dosis dependiente y es acumulativo. Entonces, y este es el último que le vamos a mostrar de anomalias congénitas para pasar al siguiente tema. O sea, no de anomalias congénitas, perdón. Estos son otros defectos que se han descrito asociados a cannabis, también con el embarazo, ¿ya? Diferentes outcomes. Estos son como los positivos, no les agregué los negativos para no hacerlos tan altos, ¿cierto? Pero se vio un aumento del riesgo relativo para parto prematuro, con indicación médica, espontáneo también, pero no tan alto, era como de 1.8, este es 1.94. Para parto muy prematuro, 94, bajo peso al nacer, P, grande para la gestacional, indicaciones necesarias y el aumento en la frecuencia de diabetes gestacional en las embarazadas, ¿ya? Habían otros outcomes que, como les dije, no los incluí porque no eran como significativos. Pensé que me decía otra. No, yo tengo comentarios. ¿Puedo comentar ahora o después? Porque para no saltarnos mucho.
De todos los artículos que tú revisaste, Ujú. excluyeron todos los otros factores confundantes porque hay un montón de otros factores. En algunos, sí. Les quise poner los que eran más puros. De hecho, eso es algo que se mencionaba en muchas de las publicaciones, que es un problema en general cuando uno estudia droga. De hecho, ayer hablábamos con Esteban, que para cocaína, por ejemplo, se asocia a muchas alteraciones, pero que no se ha podido demostrar. Con marihuana, lo que tiene, entre comillas, que hay mucha población que la consume y que no consume otras cosas porque la siente como más inocua, ¿ya? La mayoría yo me fijé que dijeran que la habían aislado. De hecho, en los primeros que la habían aislado. Me refiero a que era solamente de consumo marihuana. De hecho, en los primeros gráficos todos los otros factores confundantes de drogas. ¿Estás diciendo? De otras drogas. Ah, no, pero es que la anomalía congénita no es solo uso de drogas, un montón de otras cosas. Claro, es que la mayoría eran comparándolas con otras drogas igual. Por ejemplo, alguno de los que les mostré creo que era el de triptófano abdominal. El otro gráfico mostraban como comparación con tabaco y alcohol y no me acuerdo. Tienes que sacar otras cuestiones. Sí, yo te lo digo porque por otra razón, nada que ver con tu seminario, Sí. tienes que estudiar cannabis. ¿Ya? Su efecto prenatal. Ujú. Y revisé otros papers, no lo hice tan exhaustivo como tú porque tenía que hacer una respuesta rápida, obvio. Dije, pucha, debería haber. Qué lástima que no alcancé a ver tu seminario. Pero hay un artículo reciente Ujú. que lo publicó el grupo de Kenneth Jones. Y se me olvidó. Stuart, ¿no? No, el que es John. Ah, ya. Kenneth Jones, Del ya, libro. del libro Smith. Ya. Que él trabaja en esto hace muchos años y con el otro autor que se me olvidó en este minuto. La Miguel del Campo. No. Y ellos hicieron un metaanálisis. Ujú. Y el metaanálisis está súper bonito, deberías mirarlo porque Ya. ahí están todas las otras variables confundentes. Ujú. Y para lo único que pareciera que hubiese un riesgo, considerando la evidencia, no estoy diciendo que sí o que no, era para gastrosquisis y para gastrosquisis y para anomalía de Epstein. Pero lo único que pudiera ser que tenga un mayor riesgo. Y lo otro también que yo revisé, que no como anomalía congénita propiamente tal, sino que como alteraciones funcionales, que es lo mismo que se dice para la cocaína, que pareciera también que hay un mayor riesgo del neurodesarrollo Sí. y esas cosas. Hay un De artículo hecho, de eso- New England muy bueno. Hay algunas cosas. Sí. Eso fue lo que yo encontré, pero así como está demostrado que. Ya. De hecho, por eso lo mencionaba al principio, que me da la sensación a mí, ya, que es lo que pasa con muchas cosas, que al principio dicen que es muy, como la estrella, cualquier cosa que no vea, que al principio es muy buena, y después que dicen que es muy mala, y después como que se empieza Yo como a... no creo que nunca se haya dicho que la cannabis no produce nada en el Pero organismo, esa la... porque lo mismo que el tabaco, es imposible. Pero la o sea, en realidad más que nada... Yo te preparando y lo que han generado en el ambiente es que... Ah, no, yo estoy hablando en el ambiente médico. Ah, no. Pero yo creo que la gente gente, no es una indicación, digamos, por lo que estaba pensando yo en eso, y cositas como del ECLAMS para prevención, ¿está la cannabis? Yo creo que no. No, pero tampoco está la cocaína. Pero Porque en el fondo tienes que tener un estilo de vida saludable cuando estás embarazada, pues evitar el uso de alcohol y de drogas en general, de cualquier tipo, incluso a mí- medicamentos, pero no están listadas una por una. a mí lo que más me ha llamado la atención de la exposición, que para mí es nueva, Como el a café. ustedes, ¿no? El hecho de que se quede impregnado a nivel del sistema reproductivo. No sé. No, de la grasa. De la De la grasa. grasa. Pero también dije, me Sí. imaginé que a nivel de ovario, algo, porque Eso ahí tendría que Sí, actuar. el donde queda más tiempo es en la grasa, pero sí se describía que se acumulaba en el sistema reproductivo y el sistema nervioso central. Claro, sí, eso lo mencioné. Pero la grasa es la que dura como en el tiempo, más tiempo. Alison, para que le eche una mirada hacia otro. Sí, doctora, que ahí salió sí la hace- voy a- ahí sí la voy a que abrir. seguro que salió hace una semana atrás, por eso. De hecho, estos, si los ven, son como todos del 2022-2023. Por eso digo que es como que hay un boom ahora de que están publicando, sí. Entonces, ¿qué cambios produce? Que estos están relacionados principalmente con el envejecimiento. Y no me refiero solo al envejecimiento como de la belleza, sino que de todos los tejidos. Que es particularmente importante, sobre todo, por ejemplo, con los ovocitos de los espermatozoides, porque lo que se está relatando hoy en día es que hay como un envejecimiento de ellos. Ahí voy a describirles como todos los cambios que se producen, pero en el fondo podríamos tener una persona joven que debería tener, no sé, ovocitos jóvenes que en realidad no se comportan ya como un ovocito tan joven. ¿Ya? ¿Qué cambio? Yo creo que se Cambian. Entonces, ya les había descrito previamente el aumento de la rotura de doble cadena ANE, también se producen de cadena simple y otras, pero esa es la que más se describe, y la inhibición de los mecanismos de reparación o alteración de los mecanismos de reparación. De hecho, en alguna publicación leí
que se alteraban genes relacionados con RAD51 y 52, que si se acuerdan de la semana pasada, eran los que yo les mostraba, los mecanismos de reparación por homología en anemia Fanconi que estaban alterados en esa niña. También se describen muchas alteraciones como de la regulación epigenómica que es difícil de medir, sobre todo como a nivel de los gametos, ¿cierto? Se han mostrado algunas asociaciones en estudios en humanos y ratas, ¿ya? Y estas se producen por modificaciones post-transcripcionales y post-traduccionales de todo tipo, como que describían por metilación, por acetilación, fosforilación, ubiquitinación, etc. Y les voy a mostrar algunas. Y todos estos cambios inducirían una severa dismorfología de los espermios, ¿ya? Y recordando que este efecto se pudiera mantener en el tiempo, estos se habían descrito como alguna relación de hombres que consumían marihuana y alteración de efectos congénitos en sus hijos. Que se cree muchas veces que consuma el hombre no es tan grave, ¿ya? Y así que igual no nos quedamos tan tranquilos. Pero, y también afectan el ovocito, pero en el ovocito más que nada tienen que ver con alteraciones de la separación de los cromosomas, ¿ya? Que les voy a mostrar. Y también provocan alteraciones en la función del oviducto, de las células de la granulosa que mueren en el ovocito y de las células de Sertoli, ¿ya? También se han relacionado con infertilidad. Entonces, tengo un esquema muy sencillo para recordar un poco lo que ocurre en mitosis, ¿cierto? En meiosis. Los resultados que les voy a hablar ahora tienen que ver con un estudio que hablaba sobre el consumo de cannabis, pero también de la abstinencia, ¿ya? En los mecanismos epigenéticos, sobre todo, se ha visto que la cannabis los altera, pero luego abstenerme también los altera, como que produce una desregulación de la epigenómica, ¿ya? En fin, volviendo un poco atrás, tengo esta célula que está provocando una anafase. Sabemos que los microtúbulos son súper importantes para eso porque son parte del uso mitótico, ¿cierto? Y bueno, las chicas que están sanando, ¿cierto? Son parte del uso mitótico, ¿cierto? Y van a provocar el movimiento de los cromosomas hacia los polos para que se separen luego las células, ¿cierto? Y queden correctamente ubicados. Se ha asociado cannabis con la inhibición de alfa-TAP1, ¿cierto? Que es quien acetila la alfa-tubulina, y al no acetilarla correctamente se va a producir que los microtúbulos se rompan con mayor facilidad y eso provocaría alteraciones durante la anafase, ¿ya? Y es uno de los mecanismos que más se ha relacionado con luego con algunas de las aneuploidías, ¿cierto? Y bueno, también se ha relacionado con inhibición de la proteína centrosomal A, que está en el cinetocoro, es como una de las primeras proteínas que llegan hacia el cromosoma para formar los cinetocoros, o sea que es como bien precoz, y también con NUMO, que es la proteína del aparato mitótico nuclear, que también tiene que ver con el uso mitótico. Entonces, estas alteraciones se han relacionado con infertilidad y con algunos errores cromosómicos, más que nada con aneuploidía y en particular mucho con síndrome de Down, que era lo que les había dicho al principio. Aneuploidía más que raro los cromosomas. Sí, yo tendrían translocaciones. Sí, lo acabo de ver ahora que lo dijimos. Oye, pero esto es súper interesante porque esto significa que los hombres también deberían dejar de consumir un montón de cosas, no solo marihuana, sino un montón de otras cosas, 3, 4, 5, 6 meses. A mí una de las cosas que más nosotros no lo decimos. Y es una de las cosas que a mí, de hecho, creo que se le había comentado, no sé si se lo a alguien, que cuando empecé a ver el tema, que me preocupó mucho es eso, porque como que tiene muy la idea de que no importa que el hombre consuma nada, que todo está bien. Pero tendría que ser acumular que hay la grasa, ¿no? Corporal, alguna cosa, no sé si el alcohol, me imagino que sí. Porque no sé, el alcohol. Lo que pasa es que además, como les decía, la marihuana como que produce un reseteo epigenómico. De hecho, yo no le puse mucho al respecto porque no encontré que no había como tanto sustento para decirlo, pero se hablaba de una alteración epigenómica que era como transgeneracional. O sea, que en el fondo como que esto se heredaba no solo a mi hijo, sino que a mis nietos. Como que yo consuma provocaría alteraciones como en mi siguiente generación. Como no se explicaba muy bien, no lo agregué, pero les cuento que soy. No estoy de acuerdo con los amigos porque normalmente nos preguntan. Sí, es que el papá consumió hace, no sé, consumía antes. Es que de hecho esto nació por un paciente que no me acuerdo exactamente qué defecto tenía, pero que el papá consumía marihuana. Y me acuerdo que por eso la doctora la preguntó. No, pero es que no, la mamá era la que consumía. Ahora la mamá, ya yo a mí sí pudiera ser. Ahora la gastrosquisis desafortunadamente tiene un montón de otros factores. Pero es súper interesante. Ahora yo siempre digo estilo de vida saludable para los dos, no para uno solo, pero no soy tan enfática en los papás. Hay que ser más enfático ahora. Claro. Yo ya No, pero igual es interesante porque sí tiene que ver con los usos mitóticos. Eso de hecho, cuando uno lee los análisis en general, síndrome de Down está como de los primeros.
Entonces, ¿qué ¿Cómo? puede ser? Síndrome de Down en casi todas las publicaciones estaba como de los primeros, como de los que se asocian A lo con mejor sería interesante empezar a hacer un estudio de dónde proviene ese X. todas esas donantes jóvenes y luego Ese 21 extra, porque siempre se dice que son maternos, ellos sí. igual es difícil Históricamente no hay estudio nuevo. No, no Ya. es tan difícil. Entonces, Para que lo vayan Hay que pensando. hacer con los marcadores de anucloidía, se pueden hacer. Para que lo vayan pensando. Estudiar los papás, ¿no? También, de hecho, Todos hasta papás la conectados. semana pasada un Más generista sobre me escribió preguntándome cómo se podría hacer para saber cuál era el origen de unos cromosomas de una trisomía. ¿Se acuerdan? Me acuerdo. Pero ¿Quién tiene investigación? Se puede saber. Pregunta de Ese como- investigación, Como pregunta de de investigación. investigación. sí, es una interesante Y se pregunta puede porque hacer. no hay nada. Al menos yo no he visto, no he revisado tampoco el tema últimamente del origen del cromosoma extra. Se requieren hacer del hombre o de la mujer. ¿De dónde Sí, se sería un compra la tema, noticia? sí, sería un tema interesante para discutir, la verdad. Piénsenlo. Medio sin pasar, Sí, habitualmente. está entretenido. Históricamente. Ya. Este para redondear, se ve horrible. Este para redondear un poco contenta que es otra publicación que proporciona como una visión más general de la genotoxicidad, porque no solamente involucra como anomalías cromosómicas, sino que también algunos cánceres. Entonces acá les voy a leer para que vean, este es síndrome de Down, trisomía 18, 13, de lesión 22q, síndrome de Turner, y abajo tenemos cáncer de tiroides, cáncer de hígado, cáncer de mama, leucemia y cáncer de páncreas, ¿ya? Acá está en general, o sea, como porque el grupo control en el fondo versus pacientes que consumieron, este era cannabidiol, no quiero mentirles, no, THC. Entonces acá se ve en realidad la tendencia y vemos que en general los números están similares, ¿cierto? Que hay un aumento particularmente en trisomía 18 y 21 y sobre todo igual en los cánceres se ve un poco más, bueno este no, pero se ve más arriba, ya que pero como no se pueden ver los números no lo pueden ver, pero ahí les voy a compartir la presentación pero particularmente en leucemia y en cáncer de mama y de tiroides, ya tengo unas tablitas que se van a ver mejor, así que ahí las vamos a ver. Entonces, redondeando un poco, los cannabinoides producirían inhibición en la función de los oviductos de la célula de la granulosa y la célula de Sertoli, provocando infertilidad. También alterarían la formación de gametos, la división meiótica de ovocitos y la dismorfología de los espermios. También, que no lo había mencionado, se relaciona con alguna inhibición en la placentación, o sea, con aumento igual en abortos, etc. Y las alteraciones en la anafasia, que era lo que más nos había llamado la atención y lo que se llega a relacionar más adelante con las aneuploidías. Entonces, ya cerrando un poco el tema de las anomalías congénitas, pero para ver esto que igual es interesante, que tiene que ver con el impacto epigenómico, que era lo que les había mencionado hace un poquito, se ven alteraciones en muchos niveles, en la metilación, en la acetilación, también en modificaciones en los microRNA y la submodulation. Lo puse así porque no me quedó claro cómo estaba escrito en español, sé que estaba bien. Entonces, en la metilación, lo que les decía esto, se ve alteraciones en la DNA metiltransferasa, con aumento en la metilación de la CPG, y también alteración en la metilación del ARN y de las histonas, ¿ya? Como en todas. Particularmente se veía como mucha alteración a nivel del TET1, que es uno de los principales proteínas que tienen que ver con la desmetilación, o sea, que la inhibe, y también en la policom, ya que tienen que ver todas con metilación de ARN. En el tema de la regulación de las histonas, que era lo que les había mencionado un poco al principio, que tiene que ver con la remodelación de la cromatina, vemos que hay un aumento de la eucromatina, o sea que deja el ADN más expuesto para, además, los efectos transgénicos que están relacionados con esta. Y lo último, que mencionar un poco el de microRNA, que tiene que ver con la submodulación, no sé si la han escuchado alguna vez, tiene que ver con las histonas, se promueve, tiene que ver con la promoción de la cromatina, con el RSC, que son complejos de remodelación de cromatina. Entonces, la subunidad STH1 de RSC reconoce la acetilación de la cromatina, ya en H3K14, pero está bien metilada, entonces ya de partida si está mal metilada, eso es un problema, pero asumiendo que está bien, se relaciona con eso, ¿ya? Y hay otro componente que no se conoce muy bien del RSC, que reconoce también las histonas sumohiladas. Espero estarlo diciendo, no sé si sumohilado está bien dicho, perdón, que solo lo encontré en inglés, así que preferí dejarlo así. Entonces, en el fondo, estas proteínas sumo, que quizás debí decirle al principio, tienen que ver con ubiquitinación, ¿ya? Y generan alteraciones, o sea, modificaciones covalentes en la proteína, o sea, es post-traduccional, específicamente en los grupos lisina de estas proteínas, y que son los que alteran como la remodelación de la cromatina, ¿ya?
Y particularmente se asoció mucho el uso de cannabis y de delta 9 THC con alteraciones en la submodulación. Y de hecho algunos autores postulan que este es como el gran blanco en el que afecta la THC y que provoca todas las alteraciones que hemos descrito. En particular, como les decía acá, el delta 9 THC se ha relacionado con esta submodulación, pero también con la interrupción aguas abajo del código de la histona en general, con las metilaciones y con interrupción de alguna ubiquitinación en 51 y 52 que les había hablado la semana pasada, si se acuerdan. Creo que tú estabas. La semana pasada, que tenían que ver con las reparaciones por homología en los complejos de Fanconi. Entonces, las alteraciones como epigenómicas también relacionadas con el envejecimiento prematuro. Se ha escrito esto que estaba un poco raro de entender, que ha habido un aumento del 30% del envejecimiento celular en edad cronológica de 30 años, y esto se utilizó midiendo relojes epigenómicos que tienen que ver más que nada con metilación en células somáticas, ¿ya? Como ya les dije, el consumo y la posterior abstinencia provoca como una desregulación de la metilación que se postula que pudiera ser de herencia como transgeneracional, y también han mostrado algunas reducciones en la actividad de la telomerasa. Tengo que preguntar, sí, de la telomerasa. Sí, Tengo que preguntar justo, sí. Ah, ya. Entonces, ¿qué se ha visto? Porque uno lee envejecimiento, yo pienso como en envejecimiento general, pero se ha visto un aumento en las patologías crónicas que tienen que ver con el envejecimiento, ¿cierto? Y de aparición más precoz, de patologías comunes como diabetes, hipertensión, etc. Y el envejecimiento cerebral, que es bien importante, tiene un efecto neurodegenerativo, que al final igual afecta como multisistémicamente, un envejecimiento vascular, ¿ya? Y no solamente envejecimiento, sino que al principio también durante el periodo de gestación, también muchas de las anomalías se piensa que pueden tener como que ver con estos defectos. Hepatotoxicidad, eso solamente se ha demostrado en ratas, pero igual se los puse, y alteraciones de la inmunomodulación, y por último, que en realidad ya lo he dicho muchas veces, pero que es particularmente importante, que se produce este envejecimiento de ovocitos y espermatozoides, ¿ya? En el fondo serían como el de una persona mayor en anatomía. Y que tiene que ver con cáncer, que igual no le voy a repetir todos los mecanismos porque son más o menos los mismos, pero principalmente se ha asociado a que se producen translocaciones cromosómicas como a nivel somático, que inician los tumores, ¿cierto? Y que tienen que ver particularmente con la activación constitutiva de protoncogenes y supresión de genes supresores tumorales, varios, ¿ya? ¿Qué cáncer? En algunas publicaciones dicen que en todas, pero en realidad cuando uno entra a ver las métricas, ¿cierto? Acá está marcado, estos también son con Ibarru, que les había explicado previamente. Este en particular es con cannabidiol, sí, que es uno de los cannabinoides como naturales, ¿cierto? Y vemos que aumenta particularmente cáncer de mama, tiroides, de vejiga, tiroides, esófago, mama, cerebro y linfoma Hodgkin, ya que serían los que se muestra que es como significativo. Acá les anoté una lista en realidad para no poner todos los gráficos, pero para THC se ha visto aumento particularmente de tiroides aguda y crónica, y también de mama, tiroides, que son los que más se repiten. Y para el delta 8 THC también se repite mama y tiroides, que son como de los que más se repiten para todas las formas de cannabis. Entonces, eso. Importante esta triple convergencia de genotóxica que tiene que ver con la teratogénesis, la carcinogénesis y la aceleración del envejecimiento, que ha mostrado como mucha evidencia que muchos autores describen como fuerte, más que nada relacionado con que cumplen varios criterios de Hill, si se acuerdan, de bioestadística, ¿ya? Y que es teóricamente sólida, ¿ya? Como que se han mostrado muchas asociaciones y se han dado ya algunas explicaciones, aunque claramente nos faltan muchas. Esto es especialmente relevante, lo que les recalqué varias veces, que tiene que ver con la afectación del envejecimiento de los ovocitos y los espermatozoides y con esta transmisión multigeneracional. Y bueno, muchos de los efectos ya eran conocidos, pero es importante que no se suelen plantear, como que en realidad la población tiende a pensar que esto es como muy inocuo, como les he repetido todo el tiempo, y creo que es importante que nosotros que trabajamos en esto como que informemos a la gente. Y bueno, como les dije igual que desde el principio, que muchos de estos son como primeras aproximaciones, entonces pasa esto de que se ve como que todo es muy malo, pero igual faltan más estudios para terminar de asentar y ver que en realidad qué tanto es el efecto, ¿ya? Pero eso, espero que les haya gustado. Sí, Gracias. Gracias. muy interesante. Muy bueno.